Hola amigos y amigas, bienvenidos a la sección de la entrevista de su programa Miradas, un programa producido por Audiovisuales de la UCA desde el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Este día tenemos como invitados a Amparo Marroquín, docente e investigadora de la UCA, y a William Carballo, investigador de la Escuela Mónica Herrera. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias. Vamos a hablar este día sobre las fake news. Entiendo que ustedes han realizado varias investigaciones sobre el tema. ¿Cómo podemos empezar a abordarlo? Bueno, nosotros, digamos que la UCA y la Escuela Mónica Herrera tenemos una alianza en términos de investigación y a través de diferentes fondos, especialmente de la cooperación alemana vía la Deutsche Welle Akademie, logramos hacer diferentes investigaciones en temas de consumo de medios y en el tema de desinformación. Y fue así como desde aproximadamente hace 4 o 5 años hemos trabajado temas como el consumo de medios, es decir, qué tipo de medios de comunicación y qué hábitos tienen las personas, los salvadoreños y las salvadoreñas a la hora de consumir medios de comunicación. Y ahí incluimos, por ejemplo, temas sobre si cree que ha consumido o no noticias falsas o algún otro tipo de desinformación y qué hacía para poder identificarlas y si las compartía o no las compartía. Y ya más recientemente, como dándole seguimiento a todo ese trabajo, nos hemos centrado específicamente en el tema de cómo la gente o cómo la desinformación se crea, transita y finalmente o se muere o se transforma en nueva información. Es lo que hemos trabajado ya en los últimos años en temas especialmente culturales, también de salud y entre otro tipo. Entonces digamos que es un trabajo en diferentes áreas que hemos hecho sobre este tema de manera conjunta. Teóricamente, ¿cuál es el significado del concepto de fake news? Bueno, primero es importante decir que en realidad el término fake news es un poco polémico, porque en realidad muchos autores prefieren llamarle desórdenes informativos, porque el desorden informativo es mucho más completo en el sentido que incluye información falsa, información engañosa, información que manipula, etc. Y le huyen un poquito a llamarle fake news porque muchos políticos, y ustedes lo habrán visto últimamente, no solo en el país, sino que en general en todo el mundo, suelen utilizar el término para desprestigiar los medios de comunicación que les son incómodos o que les son críticos. Entonces, mucho en la academia se suele un poquito manejar con cuidado el término fake news por lo mismo, porque de repente le va a venir el político de turno y va a decir, no, esta información que sacaron es fake, por lo tanto no la crean. Y entonces se comienza a prostituir un poquito el término y quizás se habla mejor o se prefiere mejor hablar de desórdenes desinformativos, que es para empezar mucho más amplio y luego un poquito menos manipulable el tema. Amparo, ¿cuál ha sido tu sensación luego de estas investigaciones? A ver, lo primero que nosotros tendríamos que señalar es que cuando hicimos la primera investigación con William, que fue durante la pandemia, bueno, hicimos una previa, pero digamos que durante la pandemia resaltó mucho cómo durante la pandemia, que fue en 2020, la gente sentía que había 2 grandes temas en la sociedad salvadoreña en donde la desinformación estaba a la orden del día. Uno era el tema de política, que ese, otra vez, como dice William, lo sabemos, lo vivimos de manera constante. La política tenemos que entenderla muchas veces más como un espacio de marketing donde yo nunca voy a hablar mal de mi marca. Y luego el tema de salud. Y eso nos resultó bastante serio, es decir, que en el tema de salud circulara tal nivel de desinformación, porque es un tema en donde te estás jugando la vida. No digo que en los otros ámbitos de la vida no, pero nos llamó mucho la atención eso. Y luego también fuimos precisando que otro de los temas en donde hay unos niveles muy importantes de desinformación es en el ámbito más cultural, sobre todo en las noticias de espectáculo. Hace relativamente poco vino, por ejemplo, Luis Miguel acá al país, y de Luis Miguel ha habido un proceso desinformativo de aproximadamente, ¿cuántos años? Como 10, 15, ajá. Desde cuando sale la serie, en donde de pronto se empezó a difundir un rumor vinculado a que Luis Miguel estaba muerto, que murió hace muchísimos años, y que en realidad es un doble la persona que sale como a cantar las canciones de él. Entonces tratamos de darle un poco de seguimiento a este tipo de noticias para entender por qué se producen estos desórdenes, quién se beneficia y también, de alguna manera, por qué nosotros muchas veces reproducimos este tipo de información. ¿Cuáles son las principales plataformas que generan este tipo de ruido mediático? Nosotros no podemos decir cuál genera más ruido mediático, pero sí podemos decir
cuáles son las que los salvadoreños identifican con mayor cantidad de ruido mediático, que son justamente, en realidad, las más usadas. Es decir, si yo uso más una plataforma, la más usada es Facebook, entonces la gente dice, el 90% de la gente te dice, sí, yo he visto en Facebook desinformación, pero creemos que eso tiene que ver con el uso. Lo que se vuelve más evidente, creo yo, cuando nosotros revisamos la desinformación actual es que la única manera de conseguir que esta desinformación no se difunda tanto es a través de políticas y leyes de comunicación que en todo el continente americano no existen, sino que donde están más avanzados en esto es en Europa. Europa tiene una serie de restricciones y de, digamos, como de gente encargada de revisar estos grandes procesos de desinformación y de ponerles un freno. En el caso del continente americano, digamos, esto no es así y eso permite que la desinformación sea muchísimo mayor. ¿Cómo se ha desarrollado en los últimos 5 años quizás o 10 este tema de la desinformación en el ámbito político de El Salvador? Bueno, yo creo que va coherente con el desarrollo de las redes sociales, ¿verdad? O sea, en realidad, como decía Amparo, si uno va a buscar periódicos de los años 80, 90, había desinformación y había desinformación política. Pero lo que pasa es que ahora con las redes sociales se ve más, se difunde más y los políticos también están conscientes de ese impacto, de ese alcance que tienen las redes sociales y entonces han empezado a difundir información por esa vía. Entonces creería, no sé si es que hay más desinformación, pero sí se distribuye más y se ve más y se habla más de eso porque existen los medios para hacerse. De hecho, algo que sí hoy existe y antes no existía son los verificadores, por ejemplo, de información. Hay sitios especializados, hay periodistas especializados en andar verificando si cierta información es real o es falsa. Entonces todo esto hace que se hable más del tema y efectivamente da la sensación de que hoy hay más desinformación que antes, pero sería muy difícil medirlo porque no lo medimos hace tiempo e igual hoy hay tantos medios, canales que también complican saber si el verdadero alcance de esa desinformación. Quizá lo que yo pensaría que es como un proceso evolutivo en años mucho más recientes es lo que yo podría llamar el efecto Sinatra. Es decir, que ahora lo que las redes sociales te permiten es tener el manager de este cantante, Frank Sinatra, contrataba chicas en los conciertos para que 5 chicas para que se desmayaran. Gritaban, oh, te amamos, Frank, y se desmayaban. Pero en realidad no se desmayaban solo las 5 contratadas. Se desmayaban 20 o 25 mujeres de la audiencia. Entonces, un elemento que ha evolucionado y que te permite tener mayor impacto en una noticia falsa de política es el trabajo de los net centers. Es decir, que son espacios contratados de personas específicas que tienen cuentas que no son cuentas reales. Es decir, una misma persona puede llevar 500 cuentas o 100 cuentas y en estas cuentas dicen, wow, usted es increíble, lo que usted está diciendo es cierto, es maravilloso. Y eso te genera este efecto multiplicador en gente que ya no está pagada, pero que se siente de alguna manera compelida por esta corriente de personas que están pensando que esto es real. Los net centers en general se utilizan para muchas cosas. Digamos, el uso fundamental de los net centers tiene que ver con propaganda y publicidad. Es decir, por ejemplo, yo puedo contratar a un net center para que le dé like a mi página y si yo vendo un producto para que desde el net center tengan 1000 revisiones y todos digan, uy, sí, compré el producto de Amparo y es maravilloso. Y esto tiene que ver con un proceso desinformativo porque se están haciendo pasar por usuarios reales y no lo son. Entonces lo mismo pasa en política. Y a eso hay que sumarle otro elemento que se ha sumado en los últimos años, en los últimos meses sobre todo, que es el tema famoso de la inteligencia artificial generativa, que tampoco es nuevo porque se viene creando a través de inteligencia artificial muchas cosas desde muchos años atrás, pero que también este boom de que esta tecnología se pone a disposición digamos que entre comillas, de gente más común y no necesariamente de expertos, también ha generado mucha nueva desinformación. En el tema musical, por ejemplo, si ustedes se meten a TikTok, pues cuántas canciones se le han asignado a cantantes como Bad Bunny, por ejemplo, que no las canta él y que la gente le cree que sí la canta él. Y eso, pues, en diferentes rubros también ya se puede apreciar
pero todavía es muy reciente y también son quizás de las investigaciones nuevas que hay que hacer, como la inteligencia artificial generativa también está incidiendo en la generación de desinformación. En este elemento de la inteligencia artificial y la generación de contenido, creo que en la evolución otro elemento clave es que la nota ya no se asemeja a periodismo serio. Si se asemeja a periodismo, en todo caso va a ser periodismo amarillista. Es decir, vamos a tener, y uno sabe identificar también, por ejemplo, en un video tradicional, de un medio tradicional, va a ser mucho más sobrio, mucho más serio y mucho menos divertido. Te engancha menos que una noticia que posiblemente sea más desinformativa, pero va a tener un titular espectacular y varias fotografías, y va a tener un cintillo, dice, ve acá las últimas declaraciones. Eso normalmente es un contenido generado para engancharte emocionalmente, y las investigaciones lo que nos dicen es que las audiencias de hecho dicen, no, yo sé que eso no es tan real, pero está tan divertido que lo comparto. ¿Cómo se puede saber qué es una desinformación o no? ¿Cómo se cura la información? ¿Qué tan accesible para la población esto que se maneja de la alfabetización digital? ¿Cómo se puede verificar algo que es fake news? Bueno, nosotros en este proyecto UCA Escuela con fondos de Deutsche Welle Academy hemos venido trabajando un concepto que se llama alfabetización mediática informacional. AMI son las siglas, que básicamente es una sombrilla que cubre la alfabetización digital, la alfabetización mediática, etcétera, ¿no? Pero que básicamente consiste en generar competencias mediáticas en las personas para que puedan acceder, crear, analizar, etcétera, contenido mediático de una forma crítica. Entonces creemos en el proyecto que esta formación es importante para lograr combatir la desinformación, pero también creemos que eso no se puede lograr únicamente a través de talleres, formaciones, videos, que sí lo hacemos nosotros, pero también estamos conscientes de que no es suficiente, se requiere una visión mucho más estatal, porque también eso debería ser incluido, por ejemplo, en las currículas educativas, tanto colegios, escuelas, universidades privadas y públicas, pero eso implica el apoyo del Estado, y el problema es que muchas veces el Estado es justamente el más interesado en que haya desinformación en muchas áreas, ¿no? Entonces eso representa un reto a futuro, tanto para nosotros como academia, como para las ONGs que se dedican a esto, pues ese tema que a lo mejor lo empujamos nosotros, requiere definitivamente, entre otros, el apoyo del Estado, de las políticas educativas, y por lo menos hasta el momento no hay todavía indicios de que haya ese apoyo decidido de esa parte. Amparo. Tengo también esta deformación de William de que somos profes, y entonces nosotros creemos que no hay un atajo para hacer esto, que tenemos que, ojalá el Ministerio de Educación ahorita se interesa en este tema, ¿verdad? Es decir, creo que en la reforma educativa que se haga próximamente o en algún momento, se debería de incluir, ya sea en el área de ciencias sociales o de lenguaje, una unidad o una materia que nos ayude a entender de manera crítica los medios de comunicación. Es decir, cómo se produce una noticia, por qué la gente quiere tantos likes. Y luego también otros elementos que tienen que ver con la alfabetización digital que tú decías, por ejemplo, a veces se cree, o los profes creemos, que los jóvenes saben más de tecnología, saben muchísimo más que nosotros. Y en algunos casos es cierto, pero en muchos casos lo que las investigaciones nos están diciendo es que los jóvenes no están alfabetizados, es decir, no saben. Las contraseñas que los jóvenes utilizan son muy inseguras. La contraseña que la mayoría de los jóvenes está usando en este país es 1, 2, 3, 4, 5. Eso es muy peligroso, son muy vulnerables ellos en su información. Muchos jóvenes están compartiendo información que es muy privada y muy personal y que les puede traer consecuencias, incluso consecuencias legales, y no estamos educando a los chicos sobre esto. Entonces creemos que justamente, bueno, desde la UCA y desde la Mónica, y si a alguien le interesa puede contactarnos, estamos dando talleres para profesores y para estudiantes y para gente interesada, pero como sociedad tenemos que tener un esfuerzo y una política nacional para poder navegar este siglo XXI de mejor manera. Sí, porque es lo que se nos viene definitivamente. Muchas gracias, William, muchas gracias, Amparo, por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Y gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber estado en la entrevista. Hasta la próxima.